¿Puede un enorme coche de lujo de los años 50 ser realmente rápido? En una época dominada por cromados, cuero y carrocerías gigantescas, algunos fabricantes americanos empezaron a esconder bajo el capó motores capaces de ofrecer cifras sorprendentes incluso hoy. Inyección de combustible, carburación múltiple y hasta superchargers transformaron elegantes cruceros de carretera en máquinas capaces de acelerar con una violencia completamente inesperada para su tamaño. Hoy conoceremos 10 de los automóviles americanos de lujo más rápidos de los años 50. Si disfrutas de estas historias, deja tu like y suscríbete al canal. Comenzamos. 1957, De Soto Adventurer. En 1957, De Soto consiguió algo que hasta entonces parecía reservado para máquinas mucho más radicales: ofrecer un caballo de potencia por cada pulgada cúbica de cilindrada como equipamiento estándar. Su Hemi de 345 pulgadas cúbicas entregaba exactamente 345 caballos de fuerza, alimentado por dos carburadores de 4 cuerpos y acompañado por doble escape. Y aquello estaba escondido dentro de uno de los automóviles más extravagantes de América. Con sus enormes aletas traseras, detalles dorados y una carrocería mucho más baja que la del año anterior, el Adventurer parecía diseñado para estacionarse frente a un hotel de lujo. Pero al pisar el acelerador, aquella imagen cambiaba rápidamente. Podía alcanzar aproximadamente 200 kilómetros por hora, mientras que estimaciones de rendimiento sitúan el 0 a 100 kilómetros por hora alrededor de 8,6 segundos. Para ponerlo en contexto, hablamos de un enorme automóvil americano de lujo, construido cuando muchas berlinas familiares necesitaban casi el doble de tiempo para alcanzar esa velocidad. Incluso su velocímetro llegaba hasta 150 millas por hora. Una declaración bastante atrevida para 1957. Pero quizás lo más curioso sea su exclusividad. De Soto fabricó solamente 1,650 hardtops y 300 convertibles, y estos últimos costaban $4,272. Una cifra considerable en aquella época. Así que el Adventurer no era simplemente un De Soto con más potencia. Era una especie de experimento sobre ruedas. Lujo, diseño futurista y rendimiento casi de competición reunidos en el mismo automóvil. Y apenas estamos comenzando. 1956, Studebaker Golden Hawk. A simple vista parecía demasiado elegante para ser una amenaza. Pero en 1956, este Studebaker podía mirar directamente a un Corvette, un Thunderbird o incluso a un Chrysler 300B, y no sentirse inferior. El secreto estaba bajo aquel largo capó. Studebaker recurrió a Packard, su socio corporativo, y colocó en el Golden Hawk el enorme V8 de 352 pulgadas cúbicas y 275 caballos de fuerza, con unos contundentes 380 libras-pie de torque. Todo eso dentro de una carrocería relativamente ligera, de poco más de 1,500 kilos. El propio Studebaker National Museum lo describe como el modelo insignia de la marca y uno de los automóviles más rápidos de las carreteras americanas en 1956. Pero lo verdaderamente sorprendente ocurrió cuando alguien decidió comprobarlo. En una prueba de Speed Age, el Golden Hawk, con cambio manual y overdrive, aceleró de 0 a 60 millas por hora en apenas 7,8 segundos, superando en aquella misma comparación al Corvette, al Ford Thunderbird y al poderoso Chrysler 300B. Y la velocidad máxima era todavía más impresionante. Un certificado oficial de NASCAR del 21 de febrero de 1956 registró un Golden Hawk cubriendo la milla medida a 127,343 millas por hora, aproximadamente 205 kilómetros por hora. Otros ensayos de la época incluso estimaron alrededor de 130 millas por hora. Imagina lo que aquello significaba en 1956. 4 plazas, interior refinado, dirección y frenos asistidos disponibles, y más de 200 kilómetros por hora bajo el pie derecho. Hasta su diseño escondía detalles curiosos. Fue el primer Studebaker en utilizar aletas traseras, y aquellas pequeñas aletas del modelo 1956 ni siquiera eran de acero. Estaban fabricadas en fibra de vidrio. Solo se construyeron 4,071 unidades. El Golden Hawk no necesitaba parecer un coche de carreras. Esa era precisamente la gracia. Vestía como un gran turismo sofisticado, pero aceleraba como uno de los automóviles más feroces de América. 1957. Oldsmobile 98 J2.
¿Qué ocurre cuando tomas el Oldsmobile más lujoso de la gama y le instalas un sistema desarrollado con las pistas de competición en mente? En 1957, la respuesta costaba solamente $83 adicionales. El Starfire 98 era el Oldsmobile, destinado al cliente que buscaba prestigio. Una enorme distancia entre ejes de 126 pulgadas, abundantes cromados y opciones como dirección asistida, frenos asistidos, elevalunas y asiento eléctrico. Pero al marcar el código J-2, aquel elegante crucero recibía una personalidad completamente diferente. Su nuevo Rocket V8 de 371 pulgadas cúbicas abandonaba la configuración convencional para utilizar tres carburadores Rochester de doble cuerpo, elevando la potencia de 277 a 300 caballos de fuerza junto con unos enormes 415 libras-pie de torque. Y el funcionamiento era especialmente curioso. Durante una conducción tranquila trabajaba prácticamente solo el carburador central. Pero al superar aproximadamente el 75% del recorrido del acelerador, un sistema de vacío abría los otros dos casi de golpe. El sonido cambiaba, y también la reacción del coche. En el pesado 98 Holiday Coupe, las estimaciones sitúan el 0 a 100 km por hora alrededor de 10,4 segundos y la velocidad máxima cerca de 195 km por hora. Quizá no parezca brutal comparado con un deportivo moderno, pero recuerda lo que estás viendo. Un gigantesco automóvil de lujo de 1957 con transmisión e-Dramatic y suficiente espacio para viajar cómodamente con toda la familia. Y existe una historia todavía mejor. Los J2 terminaron vinculados a NASCAR. Lee Petty utilizó esta mecánica en competición y llegó a registrar 144,9 millas por hora, más de 233 kilómetros por hora, sobre la arena de Daytona con un Oldsmobile preparado. El sistema resultó tan serio que NASCAR prohibió los carburadores múltiples junto con superchargers e inyección durante la temporada de 1957. Paradójicamente, su sofisticación también fue su debilidad. Muchos propietarios conducían tan suavemente que apenas activaban los carburadores exteriores, permitiendo que el combustible formara depósitos y provocara problemas de funcionamiento. Así que quiero saber tu opinión. ¿Tendrías un elegante 98 normal? ¿O marcarías la opción J2 y esconderías tres carburadores bajo el capó? Déjalo en los comentarios. 1957, Chrysler 300C. Antes de que existieran los muscle cars, Chrysler ya había construido algo peligrosamente parecido, solo que envuelto en cuero, cromados y más de 5 metros y medio de carrocería. El 300C de 1957 era la tercera evolución de la famosa Letter Series, y Chrysler ya no necesitaba demostrar que aquel enorme coupé era rápido. Sus antecesores habían dominado las pruebas de velocidad en Daytona, y el 300CE llegó dispuesto a llevar esa reputación todavía más lejos. Bajo el capó apareció el gigantesco Firepower Hemi V8 de 392 pulgadas cúbicas, alimentado por dos carburadores Carter de 4 cuerpos y capaz de producir 375 caballos de fuerza y 420 libras-pie de torque. Con la transmisión automática Torque Flight de 3 velocidades, un 300CE de serie podía hacer el 0 a 100 km por hora en aproximadamente 8,9 segundos y alcanzar alrededor de 200 km por hora. Son números extraordinarios para un automóvil de lujo de 1957 que pesaba cerca de 2 toneladas y ofrecía dirección asistida, frenos asistidos y una cabina concebida para recorrer cientos de kilómetros cómodamente. Pero Chrysler quería algo más que cifras de catálogo. En las pruebas de velocidad de Daytona, el 300CE volvió a vencer en su categoría, registrando alrededor de 134 millas por hora, unos 216 kilómetros por hora, en la Flying Mile. Era el tercer año consecutivo en que un Chrysler 300 se convertía en el automóvil americano más rápido de su clase. Y todavía existía una versión más extrema. Un diminuto grupo de 300CE recibió una preparación de fábrica que elevaba el Hemi hasta 390 caballos de fuerza. Se estima que solamente 18 unidades fueron construidas con esta especificación. En otras palabras, Chrysler estaba ofreciendo casi 400 caballos en un automóvil de carretera cuando Elvis Presley todavía dominaba las listas musicales.
Lo fascinante es que el 300 CE nunca abandonó su lado sofisticado. En 1957 incluso apareció por primera vez una versión convertible, mientras el diseño adoptaba enormes aletas traseras y los distintivos emblemas rojo, blanco y azul de la serie. Se produjeron apenas 1918 hardtops y 484 convertibles. Por eso aquel Chrysler terminó ganándose un apodo perfectamente apropiado: The Beautiful Brute, porque pocas máquinas de los años 50 combinaban de una manera tan convincente dos mundos que parecían incompatibles: la comodidad de un gran automóvil de lujo y la brutalidad de una máquina construida para correr. 1959. Ford Thunderbird 430. El Thunderbird había dejado de ser aquel pequeño biplaza de 1955. Para 1959 tenía 4 plazas, más de 5 metros de longitud y una misión mucho más clara: ofrecer lujo personal con suficiente potencia para viajar muy, muy rápido. Y entonces Ford decidió colocarle un motor que parecía pertenecer a un Lincoln. El opcional 430 V8, de más de 7 litros, entregaba 350 caballos de fuerza y unos brutales 490 libras-pie de torque. Frente al 352 estándar de 300 caballos de fuerza, no era simplemente un aumento de potencia. Aquel bloque añadía una enorme reserva de fuerza a bajas revoluciones, y solamente podía combinarse con la automática Cruise-O-Matic. Una prueba de road y track de 1959 dejó claro lo que aquello significaba sobre el asfalto. Con un Thunderbird que pesaba alrededor de 4.380 libras, registraron el 0 a 100 km por hora en aproximadamente 8,8 segundos y midieron una velocidad máxima cercana a 120 millas por hora, unos 193 km por hora. El cuarto de milla llegó en 16,2 segundos. Pero aquí aparece la parte divertida. Ford había colocado un gigantesco motor de más de 700 libras sobre el eje delantero de un automóvil pensado para viajar cómodamente, no para atacar curvas. El resultado era una máquina que podía dispararse en línea recta con sorprendente autoridad mientras seguía ofreciendo dirección asistida, frenos asistidos, aire acondicionado, cuero, asiento eléctrico y elevalunas eléctricos. Además, el 430 fue bastante raro. De los 67.456 Thunderbird vendidos en 1959, solo 3.154 hardtops y 1.168 convertibles recibieron este motor. El Thunderbird ya no pretendía ser un deportivo puro. Había descubierto algo quizá todavía más interesante: podía convertirse en un gran turismo americano de lujo capaz de acercarse a los 200 kilómetros por hora sin renunciar al confort que lo había hecho famoso. 1957, Pontiac Bonneville Fuel Injection. Pontiac no eligió el nombre Bonneville por casualidad. Procedía de las famosas salinas de Utah, donde durante décadas se perseguían récords de velocidad. Y cuando este nombre llegó por primera vez a un Pontiac de producción en 1957, el coche tenía potencia suficiente para estar a la altura. No era simplemente otro convertible elegante. El Bonneville nació como el gran Halo Car de Pontiac, ofrecido únicamente como convertible y equipado prácticamente con todo lo que la marca podía instalar: dirección y frenos asistidos, elevalunas eléctricos, asiento eléctrico, radio, cuero y una larga lista de comodidades. Su precio era igualmente extraordinario: $5.782, unos 1,000 más que un Corvette con inyección y más del doble que un Star Chief Convertible. Pero debajo de todo aquel lujo estaba la verdadera revolución. Su V8 de 347 pulgadas cúbicas y 315 caballos de fuerza utilizaba la entonces exótica inyección mecánica Rochester, una tecnología que General Motors acababa de introducir para Chevrolet y Pontiac. Combinado con la automática Stratoflight Hydramatic, convirtió al Bonneville en el Pontiac de producción más rápido construido hasta aquel momento. Motor Trend registró el 0 a 100 km por hora en apenas 8,6 segundos, mientras una prueba de preproducción llegó a registrar aproximadamente 130 millas por hora, unos 209 km por hora de velocidad máxima. Y Pontiac hizo deliberadamente difícil encontrar uno. Solamente 630 unidades fueron construidas durante 1957.
convirtiendo aquel primer Bonneville en uno de los Pontiac más exclusivos de la década. Imagínalo. Techo abajo, una carretera americana vacía y, frente al conductor, uno de los sistemas de alimentación más avanzados que Detroit podía ofrecer. Ahora quiero saber, ¿elegirías esta sofisticada inyección Rochester o preferirías la brutal simplicidad de varios carburadores? Déjalo en los comentarios. 1959 Chrysler New Yorker. En 1959, Chrysler hizo algo curioso. Retiró el mítico Hemi del New Yorker y aún así logró hacerlo más potente. Su sustituto fue el nuevo Golden Lion 413, un enorme V8 de 6,8 litros con cámaras de combustión en cuña. Entregaba 350 caballos de fuerza a 4.600 revoluciones por minuto y 470 libras-pie de torque, y además era más simple y ligero que el anterior 392 Hemi. Toda esa fuerza llegaba a las ruedas traseras mediante la excelente automática Torque Flight de 3 velocidades, de serie en el New Yorker. Y aquí es donde las apariencias empezaban a engañar. El New Yorker medía más de 5,6 metros de longitud, podía pesar alrededor de 2 toneladas y era uno de los Chrysler más lujosos disponibles. Dirección asistida, frenos asistidos, elevalunas eléctricos, asiento eléctrico, aire acondicionado e incluso control de velocidad. Autopilot podían formar parte del equipamiento. Había hasta unos extravagantes asientos delanteros giratorios, diseñados para facilitar la entrada y salida del automóvil. Pero una vez en movimiento, aquel salón con aletas traseras podía sorprender seriamente. En el dos-door hardtop, las estimaciones de rendimiento sitúan el 0 a 100 km por hora alrededor de 8,2 segundos, mientras que las cifras publicadas para la gama colocan la velocidad máxima aproximadamente entre 185 y 195 km por hora, dependiendo de carrocería y relación final. Eso significa que un conductor podía estar sentado sobre tapicerías de jacquard, mirando un enorme parabrisas panorámico, y segundos después, viajando a velocidades que todavía eran territorio muy serio a finales de los años 50. Y el 413 escondía otra curiosidad importante. Fue el comienzo de una familia de motores RB, que después se convertiría en una de las grandes bases del rendimiento Mopar. En el New Yorker, sin embargo, no necesitaba parecer agresivo. Su trabajo era mucho más elegante. 1958 Packard Hawk. Hay algo casi trágico en este automóvil. Uno de los Packard más rápidos jamás construidos apareció justo cuando Packard estaba a punto de desaparecer. Para 1958, la histórica compañía ya dependía profundamente de Studebaker. El Hawk partía de la excelente plataforma del Golden Hawk, pero su verdadera personalidad estaba escondida bajo aquella enorme protuberancia del capó. El V8 Studebaker, de solamente 289 pulgadas cúbicas, 4,7 litros, utilizaba un supercharger centrífugo McCulloch para producir 275 caballos de fuerza. En una década obsesionada con aumentar la cilindrada, Packard obtenía su rendimiento de una manera mucho más sofisticada, forzando aire dentro de un motor relativamente pequeño. Con la Flight-O-Matic automática, estimaciones de rendimiento sitúan el 0 a 100 km por hora alrededor de 8,9 segundos, y la velocidad máxima teórica cerca de 204 km por hora. Sin embargo, una prueba de Hot Rod en 1958 descubrió algo todavía más interesante. Su unidad hizo 0 a 60 millas por hora en 9,2 segundos, pero durante una prueba de velocidad solo consiguió unos 174 km por hora reales, porque por encima de 4.500 revoluciones por minuto, las válvulas comenzaban a flotar y el motor fallaba. Los propios probadores concluyeron que el supercharger todavía tenía aire disponible y que unas simples modificaciones podrían haber liberado mucho más rendimiento. Packard construyó solamente 588 unidades, a un precio de $3.995, incluso superior al de muchos automóviles de la época, incluido el Corvette. No consiguió salvar a Packard, pero como despedida fue magnífico. Uno de los nombres más aristocráticos de América abandonó el mercado con cuero, 275 caballos y un supercharger gritando bajo el capó. 1959 Lincoln Continental Mark IV. Hay coches grandes, y después está el Continental. Con casi 5,82 metros de longitud,
Una distancia entre ejes de 131 pulgadas y una carrocería monocasco gigantesca. Pertenecía a una generación considerada entre los automóviles de construcción unitaria más grandes jamás fabricados. Y Lincoln decidió que semejante monstruo necesitaba un motor igualmente desproporcionado. Bajo el enorme capó trabajaba un V8 de 430 pulgadas cúbicas, 7,0 litros, que entregaba 350 caballos de fuerza y 490 libras-pie de torque, asociado exclusivamente a una automática de 3 velocidades. Era además uno de los motores de mayor cilindrada disponibles en un automóvil americano de producción en aquel momento. ¿El resultado? Dependiendo de la carrocería, podía completar el 0 a 100 km por hora en aproximadamente 9,5 segundos y acercarse a los 200 km por hora de velocidad máxima. En un deportivo de 1959 sería una cifra respetable. En un enorme Continental que podía superar ampliamente las 2 toneladas, era casi absurda. Pero quizás lo más fascinante sea que toda aquella velocidad llegaba envuelta en extravagancias que solo podían existir en los años 50. El Mark IV podía llevar asiento delantero eléctrico, elevalunas eléctricos y abundante equipamiento de confort. Además, varias versiones utilizaban una de sus características más extrañas, una luneta trasera inclinada hacia adelante que descendía eléctricamente dentro de la carrocería, permitiendo ventilar el habitáculo sin abrir las ventanillas laterales. Y Lincoln fue todavía más lejos. En 1959 aparecieron versiones Town Car y Limousine tan exclusivas que algunas superaban los $10,000, convirtiéndose entre los automóviles americanos de producción más caros del momento. Imagina entonces la escena. 6 ocupantes rodeados de cuero y cromados, más de 5,5 metros de automóvil delante de ellos, y 350 caballos empujando todo aquel acero hacia los 200 kilómetros por hora. Ahora dime tú, ¿este gigantesco Continental merece estar entre los grandes coches de performance de los años 50? ¿O es demasiado enorme para ser considerado realmente deportivo? Déjalo en los comentarios. 1958 Mercury Park Lane Super Marauder. 400 caballos. Hoy puede parecer una cifra normal. En 1958, dentro de un enorme automóvil americano de lujo, era casi una provocación. El Park Lane acababa de convertirse en el nuevo flagship de Mercury. Medía más de 5,5 metros, era más largo que los demás Mercury y competía directamente con modelos como el Oldsmobile 98 y los grandes Buick. De serie ya llevaba un impresionante V8-430 de 360 caballos de fuerza. Pero existía una opción mucho más salvaje. El Super Marauder mantenía las 430 pulgadas cúbicas, pero sustituía el carburador convencional por 3 Holley de doble cuerpo montados sobre un colector de aluminio. El resultado eran 400 caballos de fuerza y 500 libras-pie de torque. En aquel momento, era el motor de producción más potente ofrecido por Detroit, superando incluso los 380 caballos del Chrysler 300 de Mackay. Y semejante motor podía mover aquel gigante con una violencia inesperada. Para el Park Lane Phaeton Coupe, las estimaciones sitúan el 0 a 100 km por hora alrededor de 7,2 segundos y la velocidad máxima cerca de 206 km por hora. Estamos hablando de un automóvil de lujo de 1958, con transmisión automática Merc-O-Matic y dimensiones dignas de una pequeña limusina. Y casi nadie llegó a tener uno. Las estimaciones apuntan a que solo alrededor de 100 motores Super Marauder terminaron instalados en automóviles, convirtiéndolo en una auténtica rareza incluso cuando era nuevo. Eso hace que el Park Lane sea una conclusión perfecta para esta lista. Porque mientras muchos coches de lujo de los años 50 impresionaban por su tamaño y sus cromados, este Mercury escondía algo mucho más inquietante. 400 caballos esperando detrás de un acelerador. Los años 50 demostraron que un automóvil de lujo no tenía por qué ser lento. Desde enormes V8 hasta inyección de combustible, superchargers y sistemas de carburación múltiple, estos coches combinaron cuero, cromados y confort con prestaciones que todavía hoy resultan sorprendentes. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos 10 coches elegirías para tener en tu garaje y cuál crees que fue el más impresionante de todos? Déjalo en los comentarios. Y si quieres descubrir qué ocurrió cuando esta carrera por el lujo y la velocidad llegó todavía más lejos, mira nuestro video sobre los automóviles americanos de lujo más rápidos de los años 60. Porque en la década siguiente, la potencia aumentó.
Y las cosas se pusieron todavía más interesantes. Nos vemos en el próximo video.